Buena tarde tengan todos ustedes. Gracias por acompañarnos a nuestra tercera sesión de esta tercera jornada de conferencias a distancia, convocadas por el Club de Técnicas de Litigación de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Victoria de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Quiero agradecer porque nos acompañan y nos han estado acompañando a lo largo de todas estas jornadas y, por supuesto, quiero agradecer y dar la bienvenida a nuestra ponente del día de hoy, una licenciada, una maestra, a quien aprecio mucho y admiro todavía más, que nos estará compartiendo el día de hoy algunos elementos muy puntuales sobre la actualización de nuestra legislación universitaria, legislación que ya hemos hecho hincapié en sesiones anteriores, debemos conocer en su totalidad o en la mayor medida, para hacer valer justamente nuestros derechos universitarios y poder desarrollarnos dentro de la universidad de la manera más óptima. Maestra, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Gracias, es un honor, Rodolfo. Muchas gracias por la invitación y pues mi reconocimiento por el trabajo que están haciendo el Club de Litigación Oral con todas estas jornadas que, bueno, de alguna manera contribuyen y no detienen el conocimiento en nuestra facultad. Déjenme presentarles algunos datos curriculares de nuestra ponente. Ella es la maestra Lida Consuelo Delgado Cortina, es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Tamaulipas, en donde obtuvo primer lugar de generación y medalla al mérito académico. Al término de sus estudios de licenciatura obtuvo la beca Gobernadores por parte del gobierno del estado para desarrollar un proyecto en Washington, D.C., donde realizó una pasantía en la Embajada de México en aquel distrito. Cursó estudios de maestría en Derecho Constitucional, sustentando un examen de grado donde obtiene mención honorífica. Cursó el doctorado en Ciencias Sociales en el Colegio de Tamaulipas y está desarrollando una investigación histórica jurídica sobre los casos de desaparición de poderes en Tamaulipas a partir de 1917. Ha realizado ponencias nacionales como internacionales, como la llegada a cabo en la Universidad de Texas, en San Marcos, Texas, con el título El duelo como defensa de honor en Tamaulipas en el siglo XIX e inicios del siglo XX. En la administración pública del Estado se ha desempeñado como secretaria de acuerdos en las oficinas del secretario general de Gobierno, así como directora general del Instituto de Atención a Víctimas del Delito hasta el año 2016. Fue presidenta de la Asociación de Mujeres Profesionistas de Victoria AC, AMPROVIC por sus siglas, durante el 2015 y es socia fundadora de Mujer Tamaulipeca AC. Es catedrática de nuestra Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Victoria y actualmente se desempeña como directora de asesoría y análisis de estudios jurídicos en la Defensoría de los Derechos de los Universitarios de nuestra Universidad Autónoma de Tamaulipas. Maestra, quedamos con usted. Muchas gracias. Deseo compartir la pantalla, pero no sé si tú tengas que... ¿Sí? ¿Ya debe estar habilitado? Ah, ya. Ok, muy bien. ¿Ya pueden ver la pantalla? Sí. Ok, gracias. Bien, pues el tema de actualización legislativa en la Universidad Autónoma de Tamaulipas, particularmente, bueno, es un tópico muy interesante en sentido personal. Esta plática la voy a desarrollar en los siguientes 6 puntos. Primero, bueno, vamos a ver qué es la legislación universitaria, cómo está conformada, por qué la actualización legislativa en estos momentos en la universidad, cómo es el procedimiento de actualización,
los avances que tenemos hasta el momento y los temas que tenemos sobre la mesa, los temas en agenda. Primero, ¿qué es la legislación universitaria? Pues sabemos que cuando hablamos de legislación hablamos de todas las normas jurídicas que van a regir el comportamiento de los seres humanos dentro de un grupo social. En particular, la legislación universitaria se va a referir al ámbito jurídico en el que se desenvuelven las universidades. Pero ¿de dónde van a ser esta facultad que tienen las universidades y en particular la Universidad Autónoma de Tamaulipas para establecerse al interior de una norma jurídica? Bueno, partimos de la ley constitutiva de la Universidad Autónoma de Tamaulipas de 1956. Es una ley pues muy pequeña, tiene 10 artículos únicamente, pero nos va a dar los puntos esenciales, los puntos nodales que van a descifrar qué es la universidad, cuáles son sus características y cuáles son sus fines. Dentro de estos 10 artículos, rescato para fines de la presentación 3. Primero hago referencia al artículo 5, donde nos habla del derecho exclusivo que se le otorga a la universidad. La ley constitutiva de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, bueno, es un ordenamiento jurídico estatal, el Congreso del Estado la emitió. El Congreso le otorga la facultad a la universidad para expedir su propio reglamento orgánico, para reformarlo y adicionarlo mediante el procedimiento que el mismo estatuto deba establecer. Entonces, desde ahí ya nos abre el panorama de que en la universidad debe de haber un estatuto orgánico, que es nuestra máxima norma jurídica al interior de la institución. Mientras tanto, el artículo 9 nos va a hablar de las normas de la actividad universitaria, y todo lo que acontece en la universidad serán determinadas por el estatuto orgánico de la universidad. Es decir, ya no solamente nos habla de un estatuto orgánico, sino que nos abre el parteaguas para hablar de otro tipo de normas. En el caso particular de la universidad, pues hablamos de reglamentos o hablamos de códigos. Pero ahora, ¿qué es lo que se va a regular mediante estas normas y mediante este estatuto orgánico? Y eso viene referido en el artículo 2 de esta misma ley constitutiva. Nos va a hablar de que estas normas van a tratar de la conservación, investigación y difusión de la cultura, la ciencia y la técnica, a la enseñanza de las profesiones y a la difusión de los conocimientos y las expresiones artísticas entre la población en general. Si nosotros vemos el contenido de este artículo 2 con los primeros artículos de nuestro estatuto orgánico, va a ser un reflejo, ¿sí?, del contenido. Es decir, esto es lo que va a marcar lo que va a normarse dentro de la universidad y se establece desde el estatuto. Ok, entonces con esto pues ya tenemos por qué justificamos legalmente, quién le da legitimidad a la universidad para que tenga su propio estatuto y para que tenga normas dentro de ella. Ahora bien, ¿cómo está conformada la legislación universitaria? Está conformada por 27 documentos. Dentro de estos 27 tenemos un estatuto orgánico, que es el máximo ordenamiento jurídico dentro de la universidad, un código de ética y conducta que va a establecer los principios mediante los cuales se tienen que desarrollar las conductas y el trabajo de quienes pertenecemos a la universidad, y de 25 reglamentos. Los 25 reglamentos están enunciados aquí. Hay un reglamento de alumnos, como sabemos, existe la educación media superior en la universidad y la educación superior. En el caso de la media superior, pues sabemos que hay 3 dependencias académicas, 3 escuelas que imparten la educación media superior dependientes de la universidad, y pues existe un sinnúmero de escuelas que están incorporadas a la universidad. Entonces, esto va a regular los derechos de los alumnos, quiénes son los alumnos, la cuestión de inscripción, la cuestión de altas, bajas, etcétera. Tenemos también un reglamento de servicio social.
Como saben, quienes son alumnos o quienes fuimos alumnos de la universidad, pues en un momento de nuestra carrera debemos de hacer la prestación del servicio social. Un reglamento de becas, donde nos va a explicar todo el procedimiento acerca de cómo podemos ser acreedores de uno de estos beneficios. Un reglamento de revalidación, equivalencia y acreditación de estudios, cuando el alumno viene de otra institución de educación superior y hace una revalidación o hace una acreditación de estudios. Aquí viene el procedimiento. Un reglamento de personal académico donde se va a regular el ingreso, la permanencia y la promoción de todos quienes somos profesores dentro de la universidad. Un reglamento de estudios de posgrado, donde se va a analizar la materia sustantiva del posgrado, cuáles son los grados que otorga la universidad, cuáles son los títulos a nivel posgrado, cuál es el procedimiento para adquirir o lograr este título. Un reglamento de investigación también, donde, bueno, se ponen las pautas y las bases mediante las cuales se tiene que realizar la investigación dentro de la universidad. Un reglamento al reconocimiento al mérito universitario, que es más que nada aquellos reconocimientos que otorga la universidad para ciertos alumnos o cierto personal que cumple con ciertas categorías y que derivado de esto debe de reconocérsele en una asamblea especial protocolaria para este reconocimiento. Un reglamento de toga universitaria donde va relacionado con el protocolo de la vestimenta que deben de utilizar las autoridades educativas y también pues, los alumnos. Un reglamento de educación incorporada del nivel medio superior. Hablábamos de las preparatorias que no son dependientes de la universidad, sino que requieren una validez oficial de los estudios que ofertan por parte de la universidad. Entonces aquí se establece el procedimiento que deben de seguir estas instituciones para que la universidad les otorgue ese aval. Un reglamento del sistema de bibliotecas, un reglamento de Gaceta Universitaria. Como sabemos, la Gaceta Universitaria es el órgano de difusión de todas las novedades legislativas, ¿sí? Entonces es muy importante que este reglamento nos diga qué es lo que se tiene que publicar en este órgano para darle validez y sobre todo algo fundamental, que le dé publicidad a todas estas novedades para que, como decía Rodolfo, todos conozcamos pues lo que está sucediendo en las normas de la universidad. Un reglamento del funcionamiento de órganos colegiados. El estatuto habla de 2 órganos colegiados. Uno es la Asamblea Universitaria, que es la principal autoridad dentro de la universidad, y el otro son los consejos técnicos de las escuelas. Un reglamento del Colegio de Directores, un reglamento del Patronato Universitario, reglamento de la Comisión de Honor y Justicia, de control patrimonial, de cuestiones de bienes, de cuestiones de obras y servicios, de transparencia y acceso a la información y protección de datos personales también, un reglamento editorial para todos aquellos que deseen publicar y que lleve la firma de la universidad, reglamento de adquisiciones para todas las compras, reglamento del programa institucional de tutorías, también es una parte de la actividad sustantiva de la universidad, la tutoría, y bueno, se tiene que regular. De movilidad académica para todos aquellos alumnos que deseen en algún momento de su formación, tanto a nivel licenciatura como a nivel posgrado, realizar algún intercambio, alguna movilidad, alguna estancia, pues este reglamento es el que va a regular el procedimiento. Un reglamento de programas educativos, pues es la parte sustancial de la impartición de la educación dentro de la universidad, y aquí se va a establecer cómo se crea un programa educativo y cuáles son los puntos que se deben de cumplir para que el programa educativo, bueno, sea sometido ante la asamblea universitaria y sea aprobado en determinado momento. Y el reglamento de la Defensoría de los Derechos de los Universitarios. Por ahí la doctora Taide Garza ya estuvo aquí con ustedes y pues nos compartió todo el procedimiento mediante el cual se crea la Defensoría. La doctora Tere Camargo también estuvo explicando acerca del procedimiento que se lleva dentro de la Defensoría para la protección de los derechos de los universitarios. Entonces, es lo que va a
consagrar esto. ¿Por qué subrayé estos dos últimos? Porque hasta el momento del inicio de la actualización legislativa, estos dos reglamentos no existían. Son reglamentos de nueva creación, los puse porque ya están vigentes, y como vamos a ver más adelante, hay varios de los que están aquí que están reformados, pero que ya existían desde el momento del inicio de la actualización legislativa. ¿Sí? Entonces, esta es la conformación de las normas jurídicas dentro de la universidad, desde su estatuto orgánico hasta todos sus reglamentos. Ahora bien, ¿por qué darse un proceso de actualización legislativa? Es decir, ¿anteriormente se había dado, no se había dado, o por qué el tema ahorita? Bueno, indudablemente que ustedes, como estudiosos del derecho, saben que la norma jurídica tiene que reformarse según vaya cambiando la sociedad. ¿Por qué? Porque una norma jurídica que no refleja lo que la sociedad está viviendo, pues no nos sirve, y si no nos sirve, pues ¿para qué existe, verdad? Entonces, no es que no se haya dado un proceso de reforma antes en todas las gestiones rectorales, desde que yo tengo memoria, hace 16 años de que trabajo en la universidad. Hubo un momento en el que estuve colaborando directamente en la oficina del rector, y que fue también un momento que recuerdo de actualización legislativa. En ese momento era rector el ingeniero José María Leal Gutiérrez y era secretaria general la doctora Olga Hernández Lima, y se da un proceso también de actualización legislativa, incluso con el contador Etienne también hay reformas dentro de todas las leyes, de todas las normas que van a, o que contemplan, se contemplan en la ley orgánica de la universidad. Sin embargo, en este periodo rectoral, va a ser de significación la cuestión de la actualización legislativa porque está establecido expresamente dentro del Plan de Desarrollo Institucional, ¿sí? En el eje transversal 3 de gestión y administración eficiente menciona que es fundamental mejorar el funcionamiento de las organizaciones universitarias. Y expresamente dice, en lo referente a la legislación universitaria será necesario actualizar las normas contenidas en su ley orgánica. La ley orgánica es todo el índice que les pasé en Filmina anterior, y establece una política institucional: actualizar la legislación universitaria que responda a las necesidades académicas y administrativas y favorezca el desempeño de sus funciones. ¿Sí? Entonces, esto es lo que va a justificar en este momento, en este periodo rectoral, que se esté realizando una actualización legislativa como la que se está dando. ¿Por qué? Porque nosotros, o al hacer un diagnóstico de la legislación universitaria con lo que en realidad está pasando en el desarrollo de procesos o en el desarrollo de la vida universitaria, en algunos momentos encontrábamos divergencias completamente notorias. Es decir, la norma jurídica establecía una cosa y el procedimiento era distinto, ¿sí? Esa divergencia lo que va a propiciar es la necesidad de mejorar, de reformar la legislación universitaria para que dentro de la legalidad se realicen esos procesos o esos procedimientos. Ok, y también sabemos que la universidad, bueno, está dentro de un modelo de responsabilidad social universitaria. Dentro de este nuevo modelo de responsabilidad social universitaria debemos de responder al establecimiento de un marco normativo. La RCU habla del respeto a la legalidad, de la defensa de los derechos de todos los agentes de los universitarios, ética, legalidad, transparencia, participación cívica, derechos humanos. Estos son los principios que atañen el tema de RCU con la cuestión de la actualización legislativa, y es lo que se debe o se está tomando en cuenta para la actualización de todos estos reglamentos. Ahora bien, sabemos que es política institucional dentro de
el plan de desarrollo institucional, y derivado de esto, se convoca a los actores de la universidad, llámese a los asambleístas, a los que conforman la asamblea universitaria, a los titulares de las secretarías de la Administración Central de Rectoría, para que emitan observaciones en relación a lo que consideran que se debe de reformar de toda la legislación existente. Esta convocatoria se emite el año pasado, el 6 de febrero. Y más o menos se da un plazo de febrero, marzo, abril. En abril, bueno, en marzo se dio una prórroga por ahí para recibir más observaciones y en abril, bueno, se cerró esto. ¿Sobre qué eran lo que se esperaba recibir de los titulares de las dependencias académicas y de las dependencias administrativas? Bueno, propuestas de adición, reforma o derogación de los reglamentos que ya vimos. ¿Quién iba a realizar el trabajo de estudio jurídico? Si nosotros nos vamos al estatuto orgánico, el estatuto va a establecer que la asamblea universitaria es el máximo órgano dentro de nuestra universidad, es el máximo órgano legislativo. ¿Sí? Dentro de la asamblea universitaria, en el estatuto lo dice, se van a considerar comisiones. Hay comisiones permanentes y se pueden crear nuevas comisiones según las necesidades que se vayan suscitando dentro de la universidad. Y una de las comisiones permanentes es la comisión legislativa. Entonces, se activa la comisión legislativa, no se crea porque ya está creada, se activa y la integran el titular de la Secretaría General, en este caso el arquitecto Arbizu, el abogado general y la titular de la Defensoría de los Derechos de los Universitarios. Aparte de esto, ellos son representantes de la administración central, pero también van a participar en la comisión legislativa directores de dependencias académicas por zona. Hay un director representando a la zona norte, hay un director representando a la zona sur y hay director representando al centro. ¿Sí? Entonces, mediante esta dinámica, ¿sí?, se crea o se conforma esa comisión legislativa con la finalidad de estudiar esas propuestas que se reciben de adición, reforma o derogación de los reglamentos. ¿Qué es lo que se planea? Bueno, se planea un marco jurídico, como lo mencionaba en la política institucional, que esté determinado por reglamentos, que sean reglamentos generales, es decir, sabemos que la norma jurídica debe ser general y abstracta, que sean impersonales, que sean permanentes y que sean sobre la actividad sustantiva. Dentro del diagnóstico previo que se realizó, nosotros pudimos observar que no había una estructura que homologara o que pusiera elementos iguales en los reglamentos. Es decir, al momento de emitirse un reglamento, se emitía con las necesidades del área que lo hacía. Y así en cada uno de los procesos. ¿Qué nos encontrábamos dentro de la estructura? Pues nos encontrábamos mucho las cuestiones de descripción de puestos, ¿sí?, y descripción de nombres de oficinas. Cosa que por la misma dinámica de las gestiones rectorales, esto puede cambiar. Es decir, un ejemplo, ahorita en esta gestión existe la Secretaría de Investigación y Posgrado. En gestiones rectorales anteriores no existía como tal. Existía una dirección de investigación, existía una dirección de posgrado. Entonces, perdonen la palabra, pero amarrar desde un reglamento el nombre de una oficina, pues nos resultaba como que limitar aquella acción que debe tener el titular de la universidad para crear o modificar los nombres de las oficinas. Entonces, ¿qué es lo que se decidió por la comisión? Tratar de, en lo mínimo, establecer nombres de oficinas y se crean figuras como, por ejemplo, el nombre de dependencia de la administración central encargada del posgrado, haciendo referencia a la Secretaría de Posgrado, que ahorita se llama Secretaría de Investigación y Posgrado.
¿sí? Entonces, esa es una de las características o uno de los pocos detalles que nos fuimos encontrando para hacer el diagnóstico del estado que guardaba la legislación universitaria hasta el 6 de febrero del año pasado. Ahora bien, también nos dimos cuenta que dentro de la estructura de los reglamentos no solo se regulaba la actividad sustantiva, ¿sí?, sino que se desarrollaba una serie de procedimientos tan puntuales en el sentido de que, por ejemplo, si tenía que sesionar un comité de bioética, se establecía el día, la hora, el lugar, cómo iba a ser la convocatoria, etcétera. Cuestiones que se pudieran establecer en un lineamiento, primero para no engrosar el reglamento y que nada más quedara la naturaleza de la actividad sustantiva que se tiene que regular, y toda la cuestión procedimental se establecería en otro tipo de instrumentos que iban a tener o que tendrán la misma obligatoriedad como son los lineamientos y los manuales. Y bueno, homologar estructuras. ¿Qué quiere decir? Que es un reto, por cierto, homologar las estructuras de los reglamentos en el sentido de que si nosotros vemos la actualización vigente hasta el año pasado, algunos, en cuanto a técnica legislativa, algunos reglamentos establecían artículos, ¿sí?, y desarrollaban todo su contenido, otros establecían capítulos, otros tenían títulos, ¿sí?, otros ni siquiera títulos ni capítulos, aparecía un tema. Entonces, para darle una homogeneidad a esta legislación, pues creamos un modelo, ¿sí?, a seguir para que, pues, se tomara en cuenta y en los futuros reglamentos así se hiciera. En los futuros reglamentos hablo de esta actualización legislativa. Ya en las posteriores, la Comisión Legislativa decidirá en su momento qué es lo que o cómo va a proceder esa actualización. Ok, derivado de esta convocatoria, ¿qué se recibe? Se recibe una propuesta de adición, se reciben 12 propuestas de reforma de los reglamentos, 7 propuestas de nuevos reglamentos, 5 propuestas de nuevos lineamientos y un manual de operación. Dentro de los nuevos reglamentos, pues por ahí, ¿se acuerdan que subrayé el de programas educativos? Ahí estaba contemplado, el de la Defensoría, ahí estaba contemplado, y bueno, vamos a ver cómo se desarrolló toda esta actualización hasta el momento. No es una actualización que no ha terminado, quiero ser muy puntual en eso, es un trabajo muy arduo por parte de la comisión y por parte de todos quienes integran la universidad y están relacionados de alguna manera en el reglamento de que se trate en el momento. Ok. ¿Cuál ha sido el procedimiento? El procedimiento para la actualización legislativa dentro de la universidad se ha realizado en 4 pasos. El primero ha sido el análisis de las propuestas. El análisis de las propuestas, de esas que se recibieron derivados de la convocatoria, se realizó por parte de la Mesa de Estudios Jurídicos, ¿sí? Se analiza la pertinencia y la viabilidad para evitar la contradicción por normas estatales y federales. Si recordamos, la primera filmina que les presenté después de que venía el nombre de la ponencia, nos hablaba de que la universidad tenía la facultad de darse un estatuto orgánico y normas relacionadas con los fines de la misma. Pero esto no deja a un lado el hecho de que toda la reglamentación al interior de la universidad no puede ir en contra de normas estatales ni de normas federales. Es decir, hay normas externas que van a influir en el contenido de las normas internas de la universidad. Un ejemplo, la Ley Federal del Trabajo. La Ley Federal del Trabajo indudablemente se tiene que tomar en cuenta para la cuestión del reglamento de personal académico, ¿sí? La Ley General de Profesiones se debe de tomar en cuenta para el reglamento de programas educativos, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ese análisis que se tiene que hacer transversal para ver que no haya contradicción con normas
externas, pero aparte también, como en muchos de los procesos, muchas de las oficinas participan en un solo proceso que pertenece a o que está en el seno de una secretaría, tenemos que ser muy cuidadosos en el sentido de que esos procedimientos no choquen con alguna de las facultades que establecidas en los otros reglamentos y determinar quién es quien va a operar determinada situación. ¿Sí? Entonces, la mesa de análisis es lo que hace. Recibe la propuesta y analiza en un primer momento que no haya contradicción, ¿sí?, con normas externas ni tampoco con las normas internas establecidas en los reglamentos. Y precisamente ese primer paso es el que la Dirección de Asesoría y Análisis de Estudios Jurídicos es el trabajo que estamos realizando, ¿no? La dirección tiene dos objetivos fundamentalmente. Uno, que es brindar asesoría en relación a las vías de acceso a la justicia que tengan los interesados, que es mediante la coordinación de asesoría. Y por aquí está la maestra Omega Martínez, ella es la coordinadora de asesoría de la Defensoría y pues tiene el trabajo de que todo aquello que no sea competencia de la Dirección de Quejas y Recomendaciones, por ahí la doctora Tere hablaba de los casos que no son competencia, pero que acuden a solicitar algún tipo de ayuda, en este caso se convertiría en una asesoría. Por ejemplo, las cuestiones laborales, no podemos nosotros, hablando de la Defensoría, no es competencia de la Defensoría, entonces ahí se activa la asesoría por parte de la maestra de Omega y bueno, y proporcionar asesoría jurídica en cuanto a las vías de acceso a la justicia que tenga el interesado sobre el particular que presenta. Y la otra función es la de análisis y estudios jurídicos, que es precisamente todo el trabajo relacionado con toda esta actualización legislativa. Maestra Mayra Ramírez, que también está por aquí, ella es la coordinadora de análisis y estudios jurídicos y bueno, va a estar concentrando toda la cuestión de adición, reforma o derogación de todos estos reglamentos de los cuales hemos venido hablando. ¿Sí? Ok, después de ese análisis por la mesa de estudios jurídicos, se organizan mesas temáticas. Estas mesas temáticas han sido convocadas por el titular de la Secretaría General, el arquitecto Arbizu, y también con los titulares y personal de la Administración Central que están involucrados en el reglamento. Tomemos el ejemplo, el reglamento de investigación. El reglamento de investigación, el área pertenece a la Secretaría de Investigación y Posgrado, sin embargo, permea en otras áreas, como por ejemplo la Secretaría Académica. ¿Sí? Entonces, estas mesas temáticas lo que van a permitir es que los titulares de las dependencias de la Administración Central pongan sobre la mesa las observaciones al proyecto que se presentó. Es muy importante mencionar que los proyectos no se presentan por la Comisión Legislativa ni por la mesa de análisis. El proyecto se presenta por el área que maneja la actividad. El reglamento de posgrado lo presentó la Secretaría de Investigación y Posgrado. El reglamento, ahorita tenemos el reglamento de alumnos, ¿sí? Lo presenta la Secretaría de Gestión Escolar y así cada una de las áreas va a presentar su proyecto. Sobre ese proyecto es sobre lo que se hace primero el análisis de no contradicción con otras normas y segundo, las mesas temáticas por el sentido de que otras dependencias de la administración tengan que ver con el reglamento. Y se llevan a cabo también, como punto número 3, reuniones plenarias. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, se desarrollan con la participación de los directores de las dependencias académicas, los directores de las facultades, los directores de las escuelas, van a participar en estas reuniones plenarias con la finalidad de también hacer observaciones sobre estos reglamentos. ¿Y cuál es la justificación de esas reuniones plenarias? Indudablemente de que la operatividad es de ellos. Es decir, si yo como alumno me quiero ir de movilidad,
¿sí? ¿Con quién acudo? Acudo con mi coordinador de carrera, o si hay un coordinador de movilidad. Y al final de cuentas, ¿sí? En la escuela o en la facultad o en la unidad académica es donde se presentan las situaciones concretas en donde el coordinador te va a decir, ¿sabes qué? Es que el reglamento no me lo permite. Y si es algo que legalmente no va contrario a ninguna norma, pero en el reglamento te lo imposibilita, es un punto de análisis que nos da, es decir, todas las observaciones de los directores van a nutrir las observaciones y el mejoramiento del reglamento, porque son los operadores, es decir, son quienes llevan la noticia al alumno de si se pudo o no se pudo y por qué. ¿Sí? Entonces, esos casos son los que en realidad necesitamos sobre la mesa. Y bueno, también las cuestiones de la administración central, porque unos puntos que justifican las actualizaciones legislativas son todas aquellas observaciones de los organismos evaluadores, por ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, COPAES, por ejemplo, hay varios organismos que vienen a las dependencias académicas y observan el desarrollo de la actividad universitaria y emiten observaciones. Esas observaciones dan pie a reformas y actualización legislativa, ¿sí? Pero también, bueno, pues todo lo que sucede en la realidad. ¿Y quién tiene la realidad? ¿Quién atiende al alumno? Pues las dependencias académicas. Entonces, estas reuniones plenarias han sido un ejercicio maravilloso. De ahí se obtienen observaciones. La mesa de análisis, nuestra dirección, lo que hace es tener las observaciones, recibirlas, para que después dentro de las mismas, de la misma comisión legislativa se analice su pertinencia o no y por qué. Y bueno, después de esta reunión plenaria, ya se hace una presentación de los proyectos ante la Asamblea Universitaria. Decíamos, la Asamblea Universitaria es el máximo órgano legislativo de nuestra universidad. Está compuesta por el rector, lógicamente, el secretario, los titulares de las dependencias académicas, de las 26 dependencias académicas, y hay representantes de alumnos también, hay representantes de los sindicatos. Entonces, hay representación de todas las áreas esenciales de la universidad, ¿sí? En cuanto a la cuestión educativa. La cuestión administrativa no, pero la cuestión educativa sí. Y ellos son los que van a determinar si se aprueba o no todo ese trabajo legislativo que se realizó. Desde la mesa de análisis, pasando por las mesas temáticas, por las reuniones plenarias, y puede ser que en asamblea pues, todos aprueben o no lo aprueben, ¿verdad? Entonces, ahí es el momento decisorio de si se otorga o no esa reforma, esa adición o esa modificación dentro de toda esta reglamentación de la universidad. Muy bien. Por ahí comentamos que se habían recibido muchas propuestas en relación a reforma, adición, 12 de reforma, 7 de adición, 7 de nuevos reglamentos, bueno, de adiciones a la ley orgánica, 1 de adición al estatuto. Se han desarrollado hasta el momento 3 fases de 4 que planeó la Comisión Legislativa. Reconocemos que el proceso de actualización ha sido un proceso bastante arduo, muy enriquecedor, porque pues aún teniendo 15 años trabajando en la universidad, desconoces muchas cosas y muchas operaciones dentro de la misma. Entonces ha sido muy enriquecedor en eso, pero es muy arduo, ¿sí? Es un trabajo que se lleva tiempo. Entonces, después de que cierra la convocatoria, se empieza con todo el análisis y se tiene la primera asamblea universitaria el 5 de julio del año pasado. Ese día, lo que se aprueba es la adición al estatuto orgánico del capítulo de la Defensoría. Por eso se crea la Defensoría formalmente dentro de la universidad. Se aprueba el Código de Ética y Conducta, y se aprueban reformas al reglamento de servicio social y reglamentos de revalidación. Reformas que, como ya lo mencioné, van a ser respuesta a todas las observaciones de organismos externos
que tienen influencia en la universidad. La segunda fase se desarrolló en septiembre del año pasado. Se aprobó el reglamento de estudios de posgrado, el reglamento de investigación. Ya existía un reglamento de estudios de posgrado, ya existía un reglamento de investigación, pero no fue reforma. Se creó un nuevo reglamento con una nueva estructura, de lo que hablábamos, la necesidad de homologar las estructuras de los reglamentos. Se aprobó el reglamento de la Defensoría, que ya se aprueba la forma en que va a operar la Defensoría. Se crea el reglamento de programas educativos y se realizan reformas al reglamento del uso de la toga y al reglamento al mérito universitario. Esto fue en septiembre. Después tenemos la tercera fase en noviembre, en el cual se aprueba por parte de la Asamblea Universitaria el reglamento de movilidad, el reglamento de tutorías y trayectoria académica, y hay reformas al reglamento del Colegio de Directores y al reglamento de la Gaceta Universitaria. Por ejemplo, esta foto es una de reunión plenaria que fue a distancia, ¿sí? Con los representantes de las zonas y con la encargada, en este caso la secretaria Rosa Isel, del reglamento que estaba sobre la mesa. En ese momento estaba el reglamento movilidad, el reglamento de tutorías y un tercero que fue el reglamento de personal académico, que bueno, no pasó en esta asamblea universitaria por la cuestión de que todavía estaba sobre la mesa de la Federación, del Congreso de la Unión, el anteproyecto de la Ley de Educación Superior. Entonces, ese anteproyecto, al aprobarse allá, va a influir en las normas jurídicas de nuestra universidad. Entonces, por lo pronto se aprobaron esos reglamentos. Ahora bien, ¿en qué estamos? ¿Qué es lo que nos falta? ¿En qué estamos trabajando en este momento? Reglamento de personal académico, que es un reglamento pues muy necesario que quede de la mejor manera posible. Sabemos que todo es perfectible, pero créanme que el esfuerzo que se está realizando es bastante y los temas que nos quedan pendientes son muy interesantes. El reglamento de estudiantes actualmente es el reglamento de alumnos. Va a modificarse por la Comisión Legislativa, estableció que fuera reglamento de estudiantes, reglamento de becas, va a haber reformas, reglamento de incorporación de educación media, reglamento de planeación que no tenemos dentro de la universidad y que, bueno, la corriente externa, la ANUYES, pues nos va guiando a la necesidad de tener un reglamento de planeación, reglamento de responsabilidades administrativas, un reglamento de educación en línea y también tenemos sobre la mesa reformas al estatuto orgánico. ¿Cuáles son los resultados obtenidos hasta el momento? Tenemos que se recibieron 22 proyectos de reglamento que se presentaron para adición, reforma o nuevos reglamentos. De esos 22, la actualización legislativa se ha realizado en 14 instrumentos. Uno fue la adición al estatuto, 11 reglamentos reformados y 2 reglamentos de nueva creación, que es el de programas educativos y el de la Defensoría de los Derechos de los Universitarios. ¿Qué es lo que tenemos en curso? La filmina anterior, 8 proyectos de reglamento. Y aparte tenemos la cuestión de los lineamientos que se presentaron derivado de la convocatoria. Pero esos lineamientos y esos manuales se tendrían que ver posterior a la culminación de la cuarta fase. Esta cuarta fase está compuesta por esos 8 proyectos, ¿sí? Entonces, es aquí hasta donde hemos trabajado la actualización legislativa. La comisión legislativa es una comisión que constantemente está reuniéndose para debatir. En ocasiones, un artículo nos lleva 3 sesiones. Es decir, es tan interesante el conocimiento que tienen las personas titulares de las dependencias, tanto de la administración central como de las dependencias académicas de la universidad, que la plática, por no decir el debate, se presenta en una forma siempre ordenada y siempre formal,
pero siempre en el sentido del mejoramiento del proceso. Es decir, siempre lo más importante es el mejoramiento de la universidad. ¿Sí? Y ya por último, bueno, la actualización legislativa. Estas son las normas que regulan el actuar de la universidad y nuestro actuar dentro de ella. Y quiero terminar con una frase que está publicada en la última Gaceta de la universidad. Estamos trabajando en la creación de un marco normativo congruente y funcional acorde con el plan de desarrollo institucional, edificado mediante acuerdos de quienes participamos en la dinámica universitaria. Las propuestas presentadas, analizadas y aprobadas por la Asamblea Universitaria mejoran los procesos, añaden actividades y ponen de manifiesto el compromiso con la cultura jurídica de esta casa de estudios. Esta frase, bueno, es de nuestro actual rector, pero ahí, ¿sí?, nos remarca la importancia. Y hay algo fundamental, nuestro actual rector es ingeniero, ¿sí? Y llama mucho la atención y nos llama mucho la atención a quienes participamos en la mesa de análisis, que es una persona que por su conocimiento de la universidad está tan interesado en la norma jurídica, que de cada artículo él emite una opinión por el conocimiento. Esto es la actualización legislativa en la universidad, muchachos. Esto es la actualización legislativa en la universidad, maestros. Es un tema muy interesante, es un tema muy apasionante porque es la realidad que nosotros vivimos dentro de nuestra máxima casa de estudios. Y díganme, ¿quién no ama a la universidad? Al menos yo creo los que estamos aquí presentes lo hacemos y queremos lo mejor para ella. Y en este momento se está realizando un esfuerzo para mejorar todas las acciones que se realizan dentro de ella. Sería todo por mi parte. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestra. Como bien lo señalaba, una exposición bastante puntual, bastante certera sobre nuestra normatividad universitaria. La dinámica de las conferencias abre ahora la posibilidad para aquellos que deseen hacer alguna aportación, pregunta, por favor, alcen la mano para otorgarles el uso de la voz. Y mientras se puedan decidir, quisiera preguntarle, maestra, mencionaba que los proyectos son presentados directamente por las áreas que desarrollan cada una de las actividades, pero pensando justamente nosotros como universitarios, es posible que sean los alumnos directamente quienes generen alguna propuesta para modificación o para agregar algo a nuestra normatividad universitaria, o debe de ser a instancia de nuestras autoridades directas, llámese coordinación o dirección. Sí, mira, es bastante interesante la pregunta porque ya me la habían hecho en un foro de responsabilidad social. Es decir, pues queremos que nos escuchen al final de cuentas, ¿no? Porque a lo mejor tú como alumno has visto la necesidad de reformar cierta situación o cierto artículo de algún reglamento. Entonces, la vía, ¿sí?, es mediante nuestros representantes asambleístas. ¿Sí? Es decir, y esto lo voy a decir a apreciación personal, el resultado de la emisión de la convocatoria o la respuesta que se dio para emitir, bueno, para proponer algún cambio en la legislación universitaria fue bastante amplia. No, al menos personalmente no esperaba que fuera tanta la respuesta por las áreas. Es decir, cada una se puso a trabajar con su equipo de colaboradores con la finalidad de establecer cuáles eran las necesidades de actualización. Sí. Entonces, esta pregunta que me haces ya la habían hecho. Nosotros per se, es decir, cualquiera, lo que puede hacer es dirigirse a su representante asambleísta. Sabemos que hay alumnos, representantes asambleístas, hay maestros, representantes asambleístas que pueden ir a nuestro director, que puede, después de que analiza la propuesta, ¿verdad?, ir a presentarla a la comisión legislativa. Es un proceso que se ha dado y yo quiero creer, por cómo se ha dado la dinámica, de que es algo que va a estar constantemente.
Es decir, nos hemos encontrado, aún después de que se cerró la convocatoria, que hay interés por parte de las oficinas de la Administración Central de reformar sus reglamentos. ¿Sí? Entonces, bueno, esa sería la vía para llegar a presentar una reforma a la Comisión Legislativa y que llegue, después de todos estos 4 pasos, a la Asamblea Universitaria. Si nos regresamos quizás a nuestras clases de introducción al estudio del derecho, podríamos decir que tenemos un sistema entonces de reforma un tanto rígido y quisiera agregar, por ejemplo, a la pauta cuando nos colocaba en la filmina de que se hace la aprobación por parte de la Asamblea Universitaria, se requiere de una aprobación unánime, de una mayoría simple, de unas 3/4 partes. ¿Cuál es el mecanismo para que se valide como aprobada esta norma? Sí, mira, el mismo estatuto establece que la única votación calificada va a ser para la reforma al estatuto orgánico. Sí, ahí se establece una fórmula muy semejante a la modificación de la Constitución del Estado o a la Constitución Federal, que son las 2/3 partes de la aprobación por asamblea, aparte de que es nominal, es decir, no nada más es alzar la mano, sino de que yo, fulano de tal, apruebo o no apruebo la reforma, ¿sí? Por la importancia. La demás reglamentación, bueno, sí es a mano alzada y es la mayoría. Tenemos un comentario aquí en el chat de la conferencia por parte del doctor Armando Villanueva Mendoza. En primer término, felicitar a la conferencista, su juventud, elocuencia y compromiso como profesora de nuestra facultad. La proyecta como un excelente relevo generacional de los muchos y excelentes profesores que a lo largo de la vida institucional han impartido cátedra en el día a día. En segundo término, formular una pregunta. En muchos casos, las unidades académicas, facultades y escuelas han formulado sus reglamentos internos. ¿Existe en la legislación universitaria facultades a fin de que los consejos técnicos de estas instituciones emitan su reglamento interior? Sí, dentro del reglamento de órganos colegiados, recordemos que, bueno, los consejos técnicos están establecidos desde el estatuto orgánico, ¿verdad? El estatuto orgánico en su capítulo, en su apartado de autoridades, va a hablar de la asamblea universitaria, del rector, del secretario general, del abogado general, secretario de finanzas, y va a hablar de los consejos técnicos. Los consejos técnicos son órganos colegiados al interior de las dependencias académicas, como lo sabemos, y en su reglamento, bueno, me parece que desde el estatuto se establece la facultad de que pueden reglamentar hacia su interior. Y es bastante interesante la pregunta porque es un tema no de ahorita, ¿sí? Es viendo un poco la historiografía jurídica de la cuestión de la legislación en Tamaulipas, pues recordemos que el maestro Juan Fidel Zorrilla nos presenta un estudio, pues bastante completo hasta su tiempo, de cómo es la legislación. Entonces, en la mañana precisamente estaba reflexionando acerca de que hay un estudio en particular de la legislación universitaria, es decir, de todo el proceso que se ha llevado desde el 67 hasta la actualidad. Y dije, bueno, el maestro Juan Fidel Zorrilla tiene que decir algo. Y al final de su libro, al final de este libro, déjenme se los muestro, ¿sí? Menciona algo en relación dice, referencia general a las leyes de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Y toca precisamente ese tema, director, el de los consejos técnicos. Es decir, desde el momento de la creación de la universidad, de que se le dota autonomía, los consejos técnicos dijeron, bueno, a ver, nosotros también necesitamos regulación a lo interior. Entonces, es un tema que ha permeado y que dice desde el Estatuto Orgánico del 72 se estableció. Y bueno, en la actualidad se establece en el estatuto y ya la precisión, no recuerdo si está, pero está dentro del estatuto orgánico o del reglamento de órganos colegiados. El día de ayer, dentro justamente de la plática sobre
anteponer una queja en la Defensoría de los Derechos de los Universitarios, se tocaba el tema de la asesoría jurídica que se brinda por parte de su dirección. Quizás preguntarle cuáles son pues todas las bondades y hasta dónde llega justamente el seguimiento por parte de la asesoría jurídica, para quién es, quién puede acceder a esta asesoría, y bueno, dejar esa pregunta, ¿no? Sí, mira, básicamente, como sabemos, la competencia de la Defensoría es en relación a alumnos y a personal docente, personal académico. Sin embargo, en cuanto a asesoría, bueno, es una asesoría que no va a ser un asunto exclusivo de la Defensoría, sino que se le va a vincular a la persona o se le va a orientar en las opciones de justicia a las cuales puede acceder. Es decir, a lo mejor un maestro se va con una inquietud en relación a su situación laboral. Las situaciones laborales, bueno, las del abogado general, entonces ahí escucharlo lógicamente porque la persona va en búsqueda de primero que le escuchen y después de obtener soluciones. Y se le va a orientar en ese sentido. Es decir, se le orienta, no podemos ir más allá, porque pues no somos un órgano establecido para eso, pero sí buscar alternativas para que él se sienta orientado, se sienta educado en el sentido de a dónde puede acudir para resolver esa inquietud. Sobre este ejemplo que nos coloca, me parece importante hacer esta acotación, que estos beneficios no solamente son exclusivos para estudiantes, sino también docente y personal administrativo puede acudir a este tipo de herramientas institucionales. Sí, ha habido casos en los cuales, no sé, una cuestión civil, nos tienen una duda, es un maestro que da clases en cualquier facultad que no es abogado, no tiene idea a dónde acudir por el problema que trae, a lo mejor por una escritura, a lo mejor por un error en el acta de nacimiento, etcétera. Entonces, nosotros por sí pues, no le vamos a resolver, pero yo creo que le ayudaría mucho el plantearle las opciones que puede tener desde la ubicación geográfica de que tienes que ir a tal lugar y el procedimiento que se tiene que entablar en ese momento. Dentro de los documentos que se encuentran en la fase de proceso, nos mencionaba uno que me llama mucho la atención, porque creo que está muy ad hoc con las circunstancias en las que estamos viviendo actualmente. Es el Reglamento de Educación en Línea. Preguntar si justamente, digo, la realidad en la que nos encontramos va a meritar que se haga una revisión sobre lo ya planteado, se va a regresar, se ha hecho ya una encuesta por parte de la Secretaría Académica a través de las plataformas institucionales para saber quién accedió, quién no accedió a la educación durante esta contingencia sanitaria. ¿Qué se viene en cuanto a educación en línea? Sí, mira, es muy interesante ese tópico de educación en línea porque la primera idea de crear normas para regular este tipo de educación fue establecerlo en lineamientos. La Comisión Legislativa recibe 5 lineamientos al inicio sobre educación en línea. Lineamientos sobre los profesores de educación en línea, lineamientos sobre alumnos de educación en línea, lineamientos sobre tutores de educación en línea y así los demás. Entonces, la Comisión Legislativa dice, bueno, estamos regulando la educación en línea en 5 lineamientos. ¿Por qué mejor no regular la actividad que es la educación en línea en un instrumento, en un reglamento? Entonces, para allá va, es decir, la innovación dentro de la universidad es precisamente formalizar este tipo de educación. Actualmente, si mal no recuerdo, el doctor Amaya me comentó que existían 5 programas educativos completamente en línea, impartidos en dependencias académicas, y que ya un programa de posgrado tenía esas características. Entonces,
se inicia, ¿sí?, con la idea de crear programas educativos en línea. La cuestión que se nos presenta con la contingencia, yo creo que ya con todo el aparato que estaba formado de educación a distancia, pues ayudó bastante para poder solventar lo que se nos vino. Es decir, al menos en estructuras, al menos en ideas de cómo poder abordar o cómo poder trasladar una educación presencial a un formato en línea. Yo creo que eso sí fue enriquecedor. Está sobre la mesa y yo creo que sí, después de todo lo que hemos vivido en estos meses, va a tener pues mucho comentario. La cuestión está de cómo se ha salvado la educación en línea en estos meses, pues sí, yo creo que requiere, y eso ya es tema de otras oficinas, pero que requiere de un foro de comunicación para que todos, o bueno, para que algunos expresen la experiencia en cuanto a situaciones técnicas o en cuanto a situaciones de cualquier índole, sobre el proceso que tuvieron en estos meses, ¿no? Con la finalidad de que pues la universidad, yo creo que sí salvó la situación, la cuestión de que terminamos, hubo algunas situaciones allí que quedaron pendientes, pero bueno, se crearon otros mecanismos para tratar de, pues ayudar al alumno. Siempre el punto fundamental, y eso el rector ha sido siempre muy insistente, es velar por el alumno, por la seguridad del alumno, por el bienestar del alumno, y ver todas aquellas situaciones que pueden afectar en determinado momento el desarrollo académico del mismo. Dentro de la plática que teníamos con la doctora Taide Garza en sesión pasada, se abordaban dos tópicos que me parecen también muy importantes a tratar por parte de la universidad. Uno de ellos era la atención o un protocolo de atención a personas con discapacidad, y el otro, un protocolo justamente de atención en asuntos de violencia de género, del cual quisiera acotar que ya se hizo un primer esfuerzo por parte de la Facultad de Derecho, se ha presentado un protocolo interno. Entonces, saber si es la creación de protocolos de esta naturaleza van a pasar por la misma actividad de legislación y aprobación, si ya se tiene algún avance en materia, y por ejemplo, en el caso de los esfuerzos que ha hecho en el tema de violencia de género la Facultad de Derecho y quizás algunas otras facultades, tengan justamente que integrarse dentro de este proceso de homologación del cual nos estaba hablando. Sí, mira, la situación esta del protocolo para casos de violencia de género es un proyecto que ya está realizado, sin embargo, se prevé hasta el momento que pase por las mismas fases de los reglamentos. Es decir, es una serie de pasos que nos garantizan una participación de los agentes de la universidad. Es un proceso muy democrático en el cual no se está imponiendo nada, sino que se está abriendo a quienes participan en la universidad para que expresen lo propio. El protocolo lo que hace es rescatar lo que dice la legislación. Es decir, no olvidemos que la legislación ya establece su propio mecanismo para sancionar conductas que vayan en contra de, en este caso, en contra de la mujer o en contra de un varón que está sufriendo ese tipo de vulneración. Lo que hace el protocolo es únicamente rescatar lo que ya existe dentro desde el estatuto orgánico, código de ética y otros instrumentos, y plasmarlo. La universidad tiene mecanismos para hacerle frente a situaciones de violencia de género. No se está creando, no se está haciendo otra instancia, no, únicamente se está plasmando lo que ya tenemos. Y esa es una gran ventaja. ¿Por qué? Porque damos certeza de que en realidad ya existía un mecanismo.
a lo mejor no lo conocíamos. Ese es un aspecto fundamental, la publicidad. Por eso es importante, yo he reiterado mucho la cuestión de la Gaceta Universitaria. La Gaceta en ocasiones nada más se ha visto como un formalismo y de que, bueno, ya que se publique en Gaceta y se publica únicamente lo considerado más relevante para la universidad. Pero el sentido de la Gaceta es que lo que esté publicado allí, pues precisamente tenga publicidad, ¿sí? Y todos los que pertenecemos a la universidad podamos acudir a ella para saber las novedades legislativas. Entonces, en la cuestión del protocolo contra la violencia de género, el proyecto rescata únicamente lo que ya está establecido en la normatividad universitaria. Ahora bien, en el tema de discapacitados, ¿sí? Es un tema que lo debió de comentar la doctora Taide por ahí, de los casos que se han sometido al conocimiento de la Defensoría. Bueno, ha habido ciertas situaciones de esta naturaleza. En ese sentido, la universidad pues sí tiene una coordinación, como conocemos, CODIS, que da atención a estos grupos. Sin embargo, no existe una reglamentación formal que establezca un procedimiento el cual conozcamos todos que se va a realizar para la atención inmediata. Es decir, yo sé y yo estoy segura que cada una de las dependencias académicas le da un tratamiento a este grupo de personas, ¿sí? Por respeto a la persona, por respeto al alumno, y trata de hacer lo mejor posible para el desempeño académico del mismo, ¿sí? Sin embargo, no es el mismo procedimiento que se lleva en todas las dependencias. Entonces, la finalidad de crear una norma llamada protocolo, llamada guía, llamada de la manera en que se pueda llamar, es para establecer los mecanismos mediante los cuales se les debe de dar atención. Digo, la escuela tiene desde el primer contacto de la inscripción o de la preinscripción el conocimiento de que el alumno tiene un tipo de discapacidad. Yo creo que ese primer contacto es fundamental para que después mediante tutorías, mediante cualquier oficina encargada de esos casos se pueda llevar a cabo. ¿Sí? Entonces, la finalidad es eso, establecer criterios formales para la atención a este tipo de grupos. Y pues lógicamente, como lo dijimos anteriormente, los consejos técnicos tienen la facultad a lo interior de hacer sus reglamentaciones, lo pueden hacer, y yo creo que es un ejercicio bastante sano y bastante democrático, porque se nota el esfuerzo y el interés que tiene cada dependencia académica por atender ciertas situaciones. Ahora, menciona que independientemente que tenemos toda pues una estructura de norma interna universitaria, toda esta legislación está pues sujeta a nuestra norma, a nuestras normas estatales, a nuestras normas federales. Pensemos en un caso hipotético que no se prevea alguna situación dentro de la norma universitaria, hablando principalmente en el asunto de derechos humanos, que creo que es pues de lo más transversal que tenemos actualmente en el marco normativo. Se sujetan entonces a lo que dictamine, pensemos, la Constitución, tanto estatal como federal, y a los instrumentos de orden normativo internacional en tema de derechos humanos. ¿Sería de esta manera? Sí, el hecho de que al interior de la universidad no esté reglamentado cierto principio que a nivel estatal o federal sí lo esté, no nos exime del ejercicio del derecho, no reconocimiento del derecho. En el caso concreto, por ejemplo, tenemos el tema de responsabilidad, del reglamento de responsabilidades administrativas, que es de todo este sistema anticorrupción que se está dando a nivel federal. Al momento, todavía lo tenemos en proyecto, no se ha aprobado por asamblea universitaria, pero al momento en que uno de los agentes incurra en responsabilidad administrativa, no quiere decir que no vaya a ser sancionado porque la universidad no tenga reglamento, ¿sí? Va a ser sancionado conforme a las leyes que existen. Es decir, no vamos a esperar que todo lo regule la universidad, pero sería preferible que existiera una norma interna que posibilitara procesos internos de atención para esas situaciones, ¿verdad? Pero sí, indudablemente lo externo, al no haber una reglamentación interior, va a surtir efectos en la conducta.
que justamente, y no sé si parte en esto las funciones de la asesoría jurídica, en el caso justamente de este caso hipotético que planteo, sería a través de una asesoría jurídica como se direccione hacia el órgano o instancia al que se deba de acudir en un caso de controversia, ¿no? Sí, claro, al momento en que el sujeto esté dentro de una situación como la que mencionas, pues sí puede pedir asesoría y ya, pero a lo externo sería la atención directa, ¿sí? Porque no se ha establecido un procedimiento interior, ¿verdad? En este caso sería por el órgano interno de control, que es una figura de reciente creación dentro de la universidad. Muy bien. ¿Alguien más que tenga una pregunta que realizar a nuestra ponente? Por favor de alzar la mano, de solicitar participación. Al parecer no tenemos preguntas. Maestra, ¿algunas últimas ideas que nos quiera compartir esta tarde? Gracias. Pues primero eso, agradecer la oportunidad que nos dan de compartir el trabajo que se está realizando al interior de la universidad con la finalidad de actualizar los reglamentos y el estatuto orgánico, que son nuestras leyes o las leyes que están formando la conducta de los individuos que pertenecemos a ella, y pues reconocer, Rodolfo, todo el esfuerzo que has realizado a lo largo de esta serie de charlas, y al director también el reconocimiento por la apertura que tiene para este tipo de proyectos. Es un proyecto muy bueno, te agradezco la invitación, así como pues las participaciones que nos has permitido al personal de la Defensoría, que yo te decía, esta semana es de la Defensoría, pero bueno, ayer el maestro Arnoldo tuvo una excelente participación, tuve la oportunidad de escucharlo, y pues hacer hincapié en eso, en propiciar la cultura jurídica dentro de la universidad. La cultura jurídica no es propia de los abogados. La cultura jurídica es algo que cada vez tiene que ir expandiéndose, y pues es mediante nosotros, porque nosotros somos los conocedores y somos los que operamos y somos los que tenemos el compromiso social de dar a conocer lo que está sucediendo. En una de las reuniones estas del módulo de responsabilidad social universitaria, pues un maestro muy emocionado: ¿a poco existen todos esos reglamentos dentro de la universidad? Y el maestro tenía 30 años trabajando en la universidad, ¿verdad? No era abogado, lo veía muy ajeno a él, pero bueno, ahí se enteró y fue propicio para que tuviera un interés acerca de la legislación universitaria. Y eso va para alumnos y va para maestros y va para todos los que pertenecemos a la universidad. Muchísimas gracias por la oportunidad. Pues de nueva cuenta, agradecerle, maestra, que haya aceptado nuestra invitación. Lo reitero, ha sido una exposición excelente. Quiero agradecer también a todas las personas que nos han acompañado en esta tarde, y por supuesto agradecer a quienes vayan a ver esta conferencia con posterioridad en las diversas plataformas en las que se vayan a colocar. Reiterar que me parece uno de los temas de gran importancia, principalmente porque coincido en el asunto de que la cultura jurídica debe de estar ajena o no debe de ser únicamente presa de las manos de aquellos que estudiamos la licenciatura en Derecho, sino junto con la cultura, ya lo discutíamos con el doctor José de Jesús Guzmán, de los derechos humanos, debe de estar presente en toda la ciudadanía, porque justamente se busca eso, coadyuvar al buen desarrollo de la realización en el grupo social, en este caso la buena realización de nuestra sociedad universitaria. Aplaudir los esfuerzos que se han realizado en materia, creo que vamos por muy buen camino. De nueva cuenta, reiterar mi agradecimiento y recordarles a todos nuestros participantes que nos vemos el día de mañana para abordar justamente uno de los documentos de los cuales hablábamos el día de hoy, que es el Código de Ética Universitaria, punto central justamente para el desarrollo de nuestra vida universitaria. Muchas gracias y que tengan buena tarde.